Bien, pues continuamos en Noticias 24. Le contamos que el presidente Boric insistió en la posibilidad de avanzar en un acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana, tema que ha copado, por supuesto, la agenda durante las últimas semanas, aunque recalcó que para ello se necesita trabajar con distintos bloques políticos. Queremos profundizar en este tema. Estamos ya en contacto con Diego Chalpen, secretario general de Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, diputado, primero preguntarle la disposición de la oposición precisamente a abrirse a una posibilidad de acuerdo nacional para abarcar una agenda de seguridad. Mire, bueno, saludar por supuesto a los espectadores del canal. A ver, siempre va a haber disposición por parte de nuestro conglomerado político para poder llegar a acuerdos en cosas que beneficien a los chilenos. Pero hay que distinguir, Iván, una mesa de trabajo sobre cosas nuevas a una eventual aspiración que pudiera tenerse de sacarse una foto con los distintos bloques políticos para que la autoridad ejerza sus facultades, porque, a ver, hoy día el gobierno tiene las facultades que necesita para establecer el orden público. Lo que pasa es que hay muchas veces que ejercer esas facultades cuando se es gobierno es más fácil hacerlo que cuando se es oposición. Por ejemplo, el estado de excepción constitucional. Yo sé que para el gobierno no es fácil establecer una cosa como esa porque tiene detractores dentro de sus mismas filas. Pero eso a veces hay que hacerlo. En el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, mire, yo me acuerdo, Iván, cuando Ricardo Lagos, primer presidente socialista después de Allende, o sea, con toda la carga que eso podía significar, se vio la necesidad de tener que ejercer la Ley de Seguridad Interior del Estado. Él no tuvo vacilaciones para hacerlo porque entiende que el orden público no tiene colores políticos. Acá garantizarle seguridad a la gente es una cuestión básica. Entonces nosotros toda la disposición a conversar, pero el presidente tiene que ejercer las atribuciones que tiene para darnos garantía de que efectivamente se va a estar disponible a hacer la pega, porque si no otra cosa distinta, sentarnos ahí para dar una sensación de tranquilidad que no es real, Iván, al menos nosotros no estamos dispuestos a hacer. Claro, diputado, lo que pasa es que aplicando la Ley de Seguridad del Estado, los estados de excepción constitucional, de hecho en Araucanía fueron renovados, corrígeme usted, unas 4 o 5 veces, la primera vez solamente por función administrativa, después en el Congreso fueron aprobados todos y cada vez que el gobierno los solicitó, incluso tuvimos las tasas de mortalidad más altas con ese estado de excepción constitucional. Recuerde usted que fallecieron 4 personas asesinadas en un solo fin de semana. Entonces, bueno, uno puede decir, no ha resultado con el garrote y este gobierno intenta por el diálogo, tampoco resultó en el diseño inicial. Usted dice el gobierno tiene que ejercer su autoridad. Le recuerdo todo lo que pasó durante el estallido social y también el gobierno tuvo que ser auxiliado por el Congreso, un parlamentarismo de facto que finalmente llega a este gran acuerdo nacional. Entonces, claro, evidentemente desde la oposición es mucho más sencillo esgrimir una defensa de la seguridad nacional. Lo sabe este gobierno cuando fue oposición y lo saben ahora ustedes que son oposición y que fueron gobierno antes. El presidente Boric ha insinuado y ha dicho más bien avanzar en un estado intermedio. ¿Le parece una idea plausible? ¿En qué términos sería? ¿Cuál sería este estado intermedio? Mire, varias cosas en su pregunta. La primera, obviamente que cuando se presentan ciertos dilemas hay que ejercer las atribuciones. El estado de emergencia en la Araucanía evidentemente no va a terminar con toda la violencia, pero los datos son los datos, Iván. Cuando se implementó el estado de excepción tuvimos una baja de un 63% de los delitos de alta connotación. Y desde que se inició la estrategia del gobierno, que es legítima, el gobierno entrante dice, miren, nosotros no queremos insistir en el estado de excepción, vamos a tener otra estrategia. Lo que dicen los números es que esa otra estrategia ha incrementado de manera muy significativa la violencia en la Araucanía. Y no solo eso, sino que además hoy día lo que nos dicen de todos los colores políticos, incluso algunos diputados que son más cercanos a la oposición, como el diputado Giovanet, por decir uno, básicamente nos dice que hoy día transitar dentro de la Araucanía es una cuestión tremendamente compleja. Entonces, yo entiendo que el gobierno tiene su legítimo derecho a aplicar la estrategia que estime pertinente, pero los números son los números. Después, segundo elemento interesante, durante su situación de oposición, yo le pondría los datos proyecto por proyecto, pero solo pensando, por ejemplo, en la ley Juan Barrio, la ley que tenía que ver con sancionar los delitos contra el mundo del transporte. Tanto Giorgio Jackson como Camila Vallejo como Gabriel Boric votaron en contra. Entonces, obviamente hoy día están en una posición más debilitada para poder enfrentar ese escenario. El famoso proyecto de estado de excepción parcial, o no sé cómo le pusieron, por parte del... Bueno, primero eso no tiene ninguna existencia jurídica real, no tiene mayor diferencia con la ley que busca resguardar la infraestructura crítica. Ese proyecto ya está avanzado en el Congreso. Yo lo que le pido al gobierno, como una señal más, podría ser aplicar discusión inmediata a ese proyecto. Y yo no tengo ninguna duda, y lo comprometo desde ya aquí a través de su canal, que Renovación Nacional estaría disponible
a apoyar el proyecto de ley que hace protección militar para la infraestructura crítica. Entonces, yo lo que le pido al gobierno es que aquí, más que decir que se va a aplicar lo que corresponde o quedarse en el discurso, si realmente hay voluntad, bueno, adopten las medidas que tienen que tomar. Si creen que llegó el momento de retractarse de lo que dijeron en el gobierno anterior, que es que militares custodiaran la infraestructura crítica, no era algo correcto. Si ahora llegaron a la convicción de una cosa distinta, bueno, pónganle discusión inmediata a ese proyecto y Iván, no tenga ninguna duda que lo vamos a aprobar. Pero esas son las acciones que la ciudadanía necesita. Yo tengo la impresión de que aquí falta una decisión clara en materia de autoridad pública, de proyectos de ley con discusión inmediata y de generar las condiciones para que la ciudadanía pueda estar más tranquila. De lo que usted dice, claro, evidentemente da la impresión de que este fuera un problema que se ha generado en los últimos 50 días y evidentemente eso no es así. Los datos que usted cifra, sobre todo en el tema de Araucanía, provienen de la Corma y provienen de la multigremial que dan cuenta del aumento en los delitos que afectan maquinarias, pero usted piensa y recordará, o sea, no se ha visto 4 personas muertas en una semana en la Araucanía, salvo cuando había estado de excepción. Con lo cual le quiero decir es que tampoco el estado de excepción es la solución. De hecho, una de las críticas que se ha esbozado en estos días tiene que ver con la subejecución presupuestaria en la CONADI durante la administración del presidente Piñera, y la CONADI tiene, usted sabe, el mandato de ir a buscar negociación por tierras. No es la solución. Acá no hay un camino que pretenda ser una bala de plata para solucionar un conflicto tan complejo como el de la Araucanía. Pero no es que el gobierno anterior tenga mucho que exhibir en logros en materia de seguridad ciudadana en la región de la Araucanía y el Biobío. Eso no es así. Los datos que usted quiera mirar comprueban que eso no fue así. Solamente con el tema, perdón, diputado, con el tema de los estados de excepción no se resolvió el tema. Y tampoco uno puede normalizar la excepción. Como el nombre lo indica, es para situaciones puntuales y para épocas puntuales. Uno no puede normalizar la excepción. Tiene que haber un trabajo que sea mancomunado y que sea además multidisciplinario, si usted quiere. Evidentemente hay que reforzar la seguridad, hay que mejorar los accesos, la vigilancia, los materiales con los que trabaja Carabineros, eventualmente, por supuesto, si es que fuera necesario resguardar infraestructura crítica con personal militar, pero hay otras cosas que no se avanzó en el gobierno anterior. No se avanzó en diálogo, no se avanzó en compra de tierras, no se avanzó en garantizar la seguridad ni de los comuneros mapuches, ni de las personas que viven allí, ni de las forestales. No se avanzó tampoco en esa materia. Ahora, mi impresión, Iván, es que, mira, aquí más que hacer competir el gobierno anterior con el gobierno actual, a mí eso me importa poco. Yo lo que creo es que cualquier persona que me está viendo en su casa se da cuenta que el nivel de descontrol que hay hoy día en la macrozona sur, y permítame además decirle, en la macrozona norte, no es una situación de normalidad, es una situación de excepción. Cuando uno tiene situaciones de excepción, lo que uno aspira a que se usen herramientas de excepción. Y si uno conversa con las autoridades vinculadas a la zona, porque de Santiago a veces las cosas se ven más fáciles, uno lo que escucha, mire, yo estuve hace poco en Antofagasta, pude conversar con el alcalde de Antofagasta, con la gente del mundo, de varias comunidades diaguitas que habitan esa zona, varios dirigentes sociales, y me decían, por favor, necesitamos apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer un mejor control de frontera. Hace poco estuvimos en la Araucanía, la misma historia. Entonces, yo entiendo, Iván, que uno puede entrar siempre en la comparación, después me puedo referir al tema de la compra de tierra, pero yo no he dicho que sea la única solución. Yo lo que he dicho es que en esa zona tenemos una situación de extremo descontrol. Yo creo que cualquiera que está en su casa tiene una opinión parecida y por lo tanto me parece que el gobierno emplee una herramienta que permita mayor presencia militar en el control de la zona, mayor presencia militar en el resguardo de las rutas y una colaboración activa entre militares y carabineros es lo que clama a gritos la gente de la Araucanía. Yo entiendo que para el gobierno esto sea difícil porque en el pasado lo criticaron con mucha fuerza, pero yo los invito a superar sus traumas ideológicos y decretar aquello que necesita urgentemente la ciudadanía. Diputado, efectivamente el estado intermedio, esto que ha esbozado el presidente Boric, no existe en nuestra legislación. No hay nada parecido a un estado intermedio. O hay estado de normalidad o estado de excepción, y ahí están los distintos estados de excepción constitucional, ¿no? Catástrofe, emergencia, etcétera, desastre. ¿Ustedes estarían abiertos a un proyecto que efectivamente impusiera un estado intermedio, o habría que avanzar en alguna iniciativa que ya está en el Congreso, como por ejemplo el de resguardo de infraestructura crítica? Y quizás la pregunta que nos surge, Iván, mira, el de infraestructura crítica ya está tramitado, ya hay ciertos trámites que están avanzados. Francamente, no entiendo muy bien cuál es la disquisición que el gobierno hace, porque si ya el gobierno se abrió a que las fuerzas militares, como lo hacen además varios países desarrollados, puedan colaborar con las fuerzas policiales en la custodia de cierta infraestructura crítica, yo francamente no veo mayor complicación a que eso pueda significar tramitar el proyecto de ley que ya está. Entonces mi impresión
Es que aquí nosotros tenemos que funcionar al ritmo de lo que necesitan las personas, no al ritmo de lo que necesitan las barras bravas del gobierno. Si hay algunos sectores del gobierno que les complica votar a favor un proyecto de infraestructura crítica, bueno, que lo voten en contra. Pero pongamos ese proyecto en discusión y yo le aseguro que la bancada de Renovación Nacional en su totalidad lo va a votar a favor, porque nosotros tenemos la convicción, como lo han transmitido los diputados de la Araucanía, que eso es una urgencia tremenda, contar con el apoyo militar. Ya, usted ha dicho bien claro que no están disponibles para la foto, para levantar las manos, una ceremonia que esté vacía de contenido. También ha dicho, avancemos en el proyecto de infraestructura crítica que está ya con algunos trámites superados en materia legislativa. ¿Perdón? Y ojo, es lo que le ofrecimos al gobierno. ¿No? Ok, pero ¿en qué condiciones usted como secretario general de RN, en qué condiciones ustedes participarían de un acuerdo nacional por el tema de seguridad? O sea, para nosotros sería fundamental, yo le diría que es un tema como de seriedad de forma y de seriedad de fondo. Seriedad de forma, que se haga una convocatoria más allá de una conversación privada por WhatsApp, tanto con el presidente de mi partido como con el presidente de un partido aliado. O sea, yo también mantengo varias conversas con el presidente, agradezco siempre su disposición a conversar, pero si aquí se quiere convocar a algo, bueno, ¿en qué términos? ¿Bajo qué circunspecto? ¿Quiénes son las fuerzas comprometidas? Y lo otro me parece que aquí hay que dar algunas señales, Iván, de seriedad de trabajo. Y eso me parece a mí que por lo menos tiene que ver con, uno, tener una política nítida en materia de cómo se actúa frente a los delitos. ¿Se van a retirar querella o no se van a retirar querella? ¿Se va a insistir o no se va a insistir en el proyecto de indulto? Porque es difícil pretender dar señales para mayor rigurosidad si en paralelo se dan señales de poca rigurosidad. Conversábamos hoy día con la coalición, todo lo que tiene que ver con señales claras en lo que respecta a terminar con las tomas de terreno. También se ha tenido una postura media vacilante en eso. Entonces, si nosotros vemos que el gobierno de verdad quiere tener una postura clara en materia de estado de excepción, en materia de indultos y responsabilidad con las querellas, en materia de tomas de terreno, bueno, obviamente nosotros tenemos la tranquilidad de que ahí eso va a ser un espacio realmente para avanzar en orden público. Pero para nosotros no es una alternativa, Iván, sentarnos en una mesa donde los políticos nos sentamos, nos levantamos las manos y la verdad es que no ocurre nada. O sea, si el gobierno quiere que avancemos, bueno, ok, pero que dé algunas señales de que se va a hacer efectivamente algo sustantivo para la ciudadanía. ¿Y esas son señales o son exigencias, diputado? Porque aquí, o sea, perdón, lo que pasa es que aquí hay que ver cuáles son las líneas rojas sobre las cuales se puede empezar a construir. O sea, más abajo de qué ustedes como RN no están dispuestos a participar. O sea, es un poco lo que yo he dicho, a ver si en el fondo el gobierno tiene claro que nosotros hemos mantenido una línea consistente desde el principio. ¿Cuáles son las líneas consistentes nuestras? Primera línea consistente, que haya una postura nítida en materia de persecución de los delitos. Por lo tanto, esta permanente cosa media errática que hay con el tema de los retiros de las querellas, las presentaciones de las querellas, que no se presenta adecuadamente la denuncia y por lo tanto una persona que le lanza la piedra al presidente queda en libertad y se declara ilegal su control de detención. O sea, toda esa cosa errática para nosotros es muy compleja. O sea, si el presidente nos asegura que va a tener una postura nítida en esa dirección, primer paso importante. Segundo, yo le diría que para que podamos tener un trabajo en tranquilidad y pensando en las zonas que nosotros representamos, el que se avance en un estado de excepción constitucional en la macrozona sur y en la macrozona norte es una cosa relevante para nosotros. Y lo tercero, nos parecería que al menos alguna señal potente sería que le pongamos urgencia a los proyectos de la agenda de seguridad. Con ese piso, todo lo que quiera el presidente, pero obviamente para nosotros ese piso es relevante para que la ciudadanía realmente perciba que ahí se va a hacer algo que busca mejorar la situación de sus vidas cotidianas. Bien, pues Diego Chalper, secretario general de RN, le damos las gracias por esta conversación con el canal 24 Horas. Que tengan una buena tarde, muy amable. Gracias, Iván, que te vaya bien. Igualmente, que esté muy bien.